Hola a todos. Con el paso del tiempo y en base a experiencias personales y claro, comentarios con las demás personas, con los demás lectores, nos vamos dando cuenta, bueno, en mi caso, de que hay ciertos libros que resultan intimidantes para los lectores, sobre todo para los lectores primerizos o novatos o personas que se van iniciando en la lectura. ¿Por qué? Por varios motivos, por su historia, del peso que tiene el libro en la historia de la literatura, porque les han formado una idea bastante difícil del libro, porque tuvieron malas experiencias, sobre todo cuando eran niños, cuando se los pusieron a leer en la escuela, y otras cuestiones que van haciendo que ciertos libros resulten intimidantes y hasta traumáticos para los lectores. Entonces hoy quisiera hacer un recuento de esos libros que resultan intimidantes para los lectores, comenzando por este que tengo en la mano, que es la Iliada. Bueno, como ustedes saben, la Iliada pues es uno de los libros más importantes de la literatura universal, piedra angular de la literatura occidental, entonces en cuanto a eso nada que decir. En cuanto a por qué intimida, bueno, creo que por el peso, como decía, que tiene en la literatura, por el lenguaje que tiene, que es un libro que lleva escrito aproximadamente 2500 años sin contar el tiempo que estuvo en el lenguaje oral nada más. Entonces su lenguaje ya es muy arcaico. La forma que tiene su estructura también lo hace muy difícil. Cosa que la estructura parece que no pasa lo mismo con la Odisea, que la Odisea parece un poco más digerible, por así decirlo. Entonces mi primer libro que intimida a los lectores es de Iliada. El siguiente tiene que ver mucho con esto que decía sobre la escuela. Pedro Páramo. Por lo menos aquí en México, Pedro Páramo y El Llano en Llamas son libros que a veces ponen en la secundaria. En la secundaria a los alumnos a que lo lean. Es un libro que si bien tiene una importancia capital para la literatura mexicana del siglo XX, pues creo que no es adecuado para ser leído en secundaria. Porque bueno, pues es un libro muy denso. Tanto El Llano en Llamas como Pedro Páramo. Son libros muy densos, muy pesados, traen mucha información, muy crípticos, muy simbólicos y que van siendo traumáticos para esos lectores jóvenes que quieren o se ven obligados a acercarse a la literatura y que, bueno, se llevan una mala experiencia con este libro. Si con lectores ya mayores, de una edad mayor, les resulta difícil y hay personas que, a pesar de que nunca se toparon con él en la secundaria o en la prepa, los intimida. Imagínense a alguien que se vio obligado a leerlo en esos años. Otro libro que intimida mucho a los lectores, pues es este, Moby Dick de Herman Melville. Moby Dick es un libro muy denso que en un primer momento puede resultar difícil de leer y que también intimida a los lectores. Muchos dicen que es aburrido, que son, no sé, 700 páginas, 800 páginas de aburrimiento. Eso es lo que dicen. La cuestión es que pocas personas lo han leído, muy pocas personas, menos de las que se piensan, creo yo. Y a la mayoría de los lectores también resulta intimidante por el lenguaje en que está escrito. Piensan, cuando las personas se acercan por primera vez a él, piensan que es un libro lleno de aventuras, la verdad. Como es un libro marino, piensan que es un libro parecido a los libros de piratas, a la isla del tesoro de Stevenson, cosas como esta, libros muy entretenidos de aventuras que la narración transcurre muy rápida, pero en la realidad pues no es así. Y cuando lo comienzan a leer sufren un gran desagrado y muchos lo dejan sin llegar a pues admirar lo grande que es Moby Dick. A mí en lo particular Moby Dick sí me gusta mucho, pero sí comprendo a aquellas personas que los intimidan. Otro libro que es, bueno, lo tengo como ya visto en los videos, lo tengo en un solo tomo, pero aquí lo traigo en las tres. Es El Señor de los Anillos. La fama del Señor de los Anillos exacerbada viene sobre todo a partir de las películas.
Antes ya era muy conocido, pero las películas exacerbó su fama. Pero creo que el lector común a veces sí batalla con él y prefiere evitarlo. Aunque no está tan difícil como el Silmarillion, que ese sí está un poco más difícil. Es un libro muy denso, muy denso, que las películas, a pesar de que están también muy bien hechas, no abordan esa densidad que el libro sí tiene. A lo mejor por eso las películas son tan entretenidas. El libro también sí es muy entretenido, muy leíble. En este sí van de aventura en aventura, de un momento difícil en otro y esas cuestiones. Pero para ciertas personas sí resulta intimidante. Otro libro es menos conocido en el ámbito internacional, pero aquí en México los lectores que se llegan a topar con este libro sí los intimida y hay razones para que los intimide. Es un libro muy difícil. Su estructura, el tema, cómo está la trama, más que el tema, cómo está diseminada, cómo está fragmentada. Farabeuf de Salvador Elizondo es uno de los libros más difíciles de la literatura mexicana. Muchísimo más difícil que Pedro Páramo. Mucho, por mucho. Y es un libro muy delgadito para aquellos que están estudiando y que a veces eh, tienen que escoger las lecturas y se van por los más delgaditos. Y pues bueno, los delgaditos no siempre resultan ser los más fáciles de leer. Regularmente, en mi experiencia, regularmente los libros más gordos son más fáciles de leer, sobre todo los del siglo XIX. Los del siglo XIX suelen ser muy gordos, pero muy fáciles de leer. No todos, pero en la mayoría. Y en este caso de Farabeuf, su lenguaje es muy simbólico, muy simbólico, muy fragmentario, con muchos saltos temporales. Es muy difícil en un principio hasta decir de qué trata. Decir de qué trata Farabeuf es muy difícil. Y ya comprenderlo pues también resulta un poco difícil. Pero es un gran libro. El que sigue, pues ni qué decir. En esta edición chiquita que tengo. Eh, el sonido de la furia, el ruido de la furia de William Faulkner. Faulkner intimida a muchos lectores. Quieren encontrar en él a Scott Fitzgerald, a Steinbeck o a Hemingway, porque son contemporáneos. Pero no, encuentran una lectura muy densa, una escritura, si bien muy precisa, muy detallada, muy profesional, muy bien hecha, en pocas palabras. No por nada muchos lo consideran el líder de este grupo de la generación perdida. Pero sí es muy difícil, muy denso. Entonces piensan, decía que van a encontrarse con Steinbeck o con Fitzgerald. Y no, es un lector muy difícil. Nada que ver con Hemingway, por ejemplo. Y sí resulta o puede resultar intimidante para ciertas personas, para muchas personas. Entonces, El ruido y la furia, El sonido y la furia, otro libro que yo considero que intimida a los lectores. A continuación, viene La Divina Comedia. Con la Divina Comedia pasa lo mismo o algo muy similar que con la Iliada. Son libros que a los lectores quisieran haber leído. Libros que se conocen pero de oídas. Y en este caso, se conoce sobre todo el infierno. La mayoría de los lectores que han intentado o han leído la Divina Comedia, pues han leído nada más el infierno y se han quedado allí. Conforme pasa la lectura, eh, se va haciendo menos atractiva. Sí, el cielo es la parte más aburrida. Y sí, el infierno es la parte más entretenida. Se va haciendo más aburrida, más teológica, más filosófica. El infierno está plagado de personajes, de chismes de la época de Dante, de las filias y las fobias de Dante. Sus amigos, los seres que él apreciaba están en el cielo. Sus enemigos,
los que él juzgaba a sus enemigos o los que él juzgaba a los villanos de la historia, pues están en el infierno. Entonces, también es un libro que creo que intimida. Otro libro, en el ámbito latinoamericano, muy intimidante para muchos lectores, es este. Paradiso del cubano José Lezama Lima. Paraíso es un libro denso, denso a más no poder, con un lenguaje barroco, pero barroco exagerado a más no poder. Es un libro muy, muy, muy difícil de entrar en él. Creo que de ahí es donde viene el problema de que sea intimidante para los lectores. Muy difícil de entrar en él. El problema creo que es ese, entrar en el libro. Si alguien ya logró entrar, creo que su lectura desde ese punto, a partir de allí, va a ser más fácil. Pero entrar en Paradiso resulta muy difícil. Lezama Lima es un gran escritor, decía, con un manejo de lenguaje extraordinario, grandísimo, y que construyó pues este libro, que sí resulta muy pesado de leer. Otro libro es El hombre de la rosa. Aquí está mi edición viejita. El hombre de la rosa es ese libro del que todos hablaron durante mucho tiempo y siguen hablando. Gran libro, extraordinario. Muchos vieron la película les gustó o no les gustó, entendieron la trama de la película, pero a la hora de acercarse al libro, encuentran con que es un libro exageradamente denso. ¿Por qué? Porque en la película la trama aborda nada más una cuestión, la cuestión más entretenida, la cuestión detectivesca, y deja de lado toda la problemática política y social filosófica que se aborda en este libro. Todo eso, las grandes descripciones que se hacen de páginas y páginas, esas descripciones de los pórticos, de las fachadas de las iglesias, de las esculturas que adornan las puertas, todo esto. Es un libro, si bien muy interesante, también a muchos lectores les resulta muy difícil de leer y los intimida. A diferencia de otros libros también que en esta época se han vuelto muy famosos, muy leídos. También tiene que ver con que si bien se convirtió en un bestseller muy muy importante, no tiene las características del bestseller regular. El bestseller yo lo entiendo como un libro que está hecho para las masas, para el gran público, un libro que la trama es muy sencilla, muy fácil, eh, ya con patrones hechos, por así decirlo, libros casi maquilados con el objeto de ser vendidos y ustedes los pueden ver en toda la basura que las editoriales presentan mes con mes, libros, la verdad, para el olvido, que si bien en un momento gozan de gran fama, para al siguiente año ya ni quien se acuerde de ellos. Y sin embargo, El hombre de la rosa, a pesar de haber sido un gran bestseller, es un libro que ha perdurado, pero yo creo que ha perdurado por su calidad sobre todo por esa calidad, por esa densidad que si bien sí tiene, pues que hace que el lector busque algo más que, que la trama detectivesca, que si bien está muy entretenida, pues no es lo que le da esa densidad al libro. Y bueno, ya casi para concluir, porque ya esto ya se ha vuelto muy largo, creo que tengo aquí al libro que intimida casi por antonomasia, el Ulises de James Joyce. Creo que la mayoría de los comentarios de las experiencias lectoras, creo que este es el libro más, no sé si más intimidante, el libro que a más lectores ha intimidado en la historia, por lo menos en la historia reciente. Si es un libro difícil de leer, si es un libro al cual creo yo debemos acercarnos con cierta experiencia lectora, pero que ya nos encontramos con él y no resulta tan intimidante como se pudiera pensar. Bueno, así lo veo yo.
pero que sin embargo sí creo que ostenta el título de ser el libro más intimidante, decía, por lo menos en la historia reciente de la literatura. Les recomiendo buscarse una edición como esta, bueno, esta edición, que es una edición con pie de página y ayuda mucho, con muchos pies de notas al pie de página, es una edición crítica y que ayuda mucho a una mejor comprensión del libro. Y por último, pues no podía faltar en este recuento el Quijote. Creo que el Quijote intimida sobre todo por el peso que tiene en la historia de la literatura. Creo que eso es lo que lo hace ser un libro intimidante. Es un libro que ya tiene más de 400 años de haber sido escrito, que tiene un lenguaje, sobre todo cuando habla Don Quijote, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando habla Don Quijote, muy arcaico, y eso puede resultar intimidante para ciertos lectores. Pero creo que hay que darle una oportunidad. Es un libro muy divertido. Sobre todo la primera parte es muy divertida. Entonces, muy cercano a nosotros, bueno, a los que hablamos español. Creo que sí conviene darle una, una ojeada. Es muy intimidante, muy famoso, pero muchos también no lo han leído y también igual que la Divina Comedia y la Ilíada, pues es un libro que muchos no quisieran leer, pero ya quisieran haber leído. Entonces cierro mi recuento con el Quijote. Como ven, ¿qué les ha parecido este pequeño recuento? Si ustedes conocen otros libros que consideren intimidantes para los lectores, pueden dejar en los comentarios, pueden opinar. Ya saben que trato de contestar todos sus comentarios. Y pues bueno, si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, no olviden darle un like y nos vemos la próxima.